Edgar Morin nace en 1921. Participa en la resistencia y milita en el Partido Comunista hasta 1951. Conocido como sociólogo, ha escrito una treintena de obras. A partir de 1951, fecha de la publicación de El hombre y la muerte, progresivamente orienta sus investigaciones hacia lo que llama una doble apertura, la de la sociología hacia la biología y la de la biología hacia la sociología. En 1973 publica un libro titulado El paradigma perdido, la naturaleza humana. Investigadores de nuestro tiempo. Los hijos del cosmos. Edgar Morin, volumen 1. En el paradigma perdido preconiza una doble apertura. Una apertura de la sociología, por un lado, y luego la apertura de la biología. ¿Puede explicarnos esta doble apertura? En el principio considero que el hombre es peninsular, es decir, que no es insular, no está aislado de otros seres vivientes, sino que al mismo tiempo es diferente de ellos. Y creo que el hombre es algo que está abierto a la naturaleza biológica y física que le dio origen, y a la vez está cerrado a ella, es decir, tiene una entidad propia que no puede reducirse. Y la doble apertura significa que no podemos comprender la humanidad sin vincularla con el origen biológico. Por ejemplo, en las universidades seguimos estudiando por un lado al hombre biológico o el cerebro y por otro lado al hombre cultural y al espíritu, mientras que son aspectos de un mismo fenómeno. Entonces tenemos que partir del universo de la vida. Pero al mismo tiempo hay que comprender que la vida debe ser abierta, que el hombre prolonga la vida, crea nuevas vidas, la vida del espíritu, la vida de las cosas del espíritu. Dicho de otro modo, el espíritu de las ideas, las teorías, las filosofías, no se encuentran al nivel de la vida animal, sino que tienen una cierta calidad viviente. Y por ello no hay que confundir lo biológico con lo antropológico. Hay que abrir el uno sobre el otro. Al mismo tiempo, repensar la relación de la humanidad con la animalidad. En el paradigma perdido, hay un capítulo que se titula Los animales, nuestros hermanos inferiores. ¿Por qué hermanos y por qué inferiores? ¿En qué sentido? Hermanos en el sentido de que somos primates superiores, los primates más conocidos. Es decir, los chimpancés y los gorilas ya comenzaron a emplear ocasionalmente herramientas. Los chimpancés no conocían el incesto entre la madre y el hijo adulto. Hay muchos rasgos que aparecerían ocasionalmente en los chimpancés, como el del carácter bípedo, que nosotros hemos hiperdesarrollado y somos primates superiores, somos supermamíferos, porque hemos heredado de los mamíferos la relación particular del hijo criado y alimentado por la madre, y esta relación profunda, esta afectividad típica que tienen los mamíferos, y este sentido del juego que tienen los mamíferos jóvenes, y el sentido de la estrategia que también poseen. Yo diría que somos superanimales, somos supervivientes porque hemos desarrollado las cualidades propias de la vida en nuestras áreas. Entonces, ¿por qué inferior? En mi boca eso no suena peyorativo. Significa que nosotros hemos desarrollado en forma superior las cualidades cerebrales que se encuentran en el linaje de los vertebrados, de los mamíferos y de los primates. No existe un rasgo propiamente humano que no tenga origen biológico. Todos llevamos el legado de nuestro pasado animal, en nuestro jugar, en nuestro gozar, en nuestro amar, en nuestro buscar, no solo en la territorialidad y la agresión, sectores menores que han sido exagerados por algunos autores. Entonces el hombre alcanza y desarrolla su animalidad, pero a través de una mutación, ya que se trata de una nueva esfera que se ha creado él mismo, la esfera social y cultural, que no existe en la animalidad. Edgar Morin, La individualidad del hombre, página 47. ¿A qué llama usted en su obra El paradigma perdido la juvenilización de la especie humana? Parece acordarle una importancia particular a este orden de cosas. El biólogo Volk de la década de los 20
constató que el hombre adulto tenía las características de embrión del feto de un simio. Es decir, no tenemos vello, tenemos la cara derecha. Incluso el glande que no se ha desprendido del prepucio. Tenemos signos de infantilización anatómica, pero es preciso que le sumemos una infantilización psicológica. Conservamos rasgos adolescentes e infantiles durante toda la vida adulta, por ejemplo, el juego, la curiosidad, etc. Hubo una formidable identificación de la evolución de la educación de la infancia, que hizo que incluso el adulto que se compromete siga siendo un niño. Y esta juvenilización está vinculada al factor de la invención, de la novedad, de la desviación. ¿Qué puede decirnos en este sentido? Es un aspecto que tienes razón. Hay que verlo bajo otro aspecto. El Homo sapiens demens, el hombre razonable, también es un animal loco. Tiene caracteres delirantes que se expresan bien en su mitología, en su comportamiento, en su violencia. No se pueden disociar estos términos. Y creo que en este vínculo extraño de locura y sabiduría y razón, subyace uno de los aspectos de los orígenes de la invención humana, y que es además una de las fuentes de la crueldad, de los horribles baños de sangre de la historia humana. Creo que si consideramos la complejidad, en particular la complejidad cerebral o viviente, comporta una aptitud para tolerar el desorden y para utilizar el desorden y el azar. Dicho de otro modo, lo que ocurre en nuestro cerebro se hace con ruidos internos absolutamente increíbles. Y esta capacidad del cerebro de mezclar el orden y el desorden y de poder eventualmente utilizar el desorden y no dejarse abrumar por él, es un rasgo propiamente humano, dotado de locura. Y de esta locura es fecunda, incluso en ocasiones desastrosas. El orden humano comporta el desorden. Desde ahí se trata de preguntarse si los progresos de la complejidad, la invención, la inteligencia y la sociedad no se dan a pesar con causa del desorden, del error, del fantasma, y nos respondemos a causa de, con a pesar de la respuesta correcta. No podría ser más que compleja y contradictoria el paradigma perdido de la naturaleza humana. Edición 1973, Edgar Morin. Usted siempre retorna a la noción de la totalidad, de la unicidad del hombre. La unidad del hombre corresponde a una especie que, a pesar de la diversidad y culturas, existe un carácter fundamentalmente común. No solamente genético, sino evidentemente cerebral. Hay que ser capaces de pensar toda la diversidad humana, pero nunca olvidar esta unidad humana. En segundo lugar, el hombre es un ser multidimensional, es decir, que correspondemos a una especie. Somos al mismo tiempo individuos de una sociedad, y en nuestras sociedades hay características económicas, históricas, demográficas, etc. Concebir una verdadera ciencia del hombre, lo que llamo una antroposociología, es concebir esta multidimensionalidad. Para representar la humanidad es absolutamente urgente repensar su relación con la naturaleza, y de dos formas fundamentales. La primera es terminar con la ilusión de que somos naturales hasta el vientre y espirituales en la cabeza. La prueba de que esto es falso es que el cerebro es un órgano totalmente biológico. No somos 50% naturales y 50% culturales. Somos 100% naturales y 100% culturales. Por ejemplo, el acto más biológico, nacer, es uno de los más culturales que existen. Está la declaración ante el Estado civil, el bautismo, la introducción a la sociedad. Morir es un acto más totalmente biológico y el más cultural, con los mitos, los ritos de la muerte.
Comer es el fenómeno de darse el gusto de comulgar con otros. Incluso el acto más repulsivo, defecar, tiene gabinetes especiales, papel higiénico. Todo lo que está en nosotros es profundamente biológico y a la vez profundamente cultural. Ambas cosas están profundamente mezcladas y por ende no podemos hacer dos cosas separadas. Está la primera idea y la segunda idea es que hoy en día sabemos que somos integralmente hijos del cosmos, es decir, que las partículas por las cuales está constituido nuestro organismo nacieron durante los primeros segundos del universo. Los átomos, en especial el átomo de carbono necesario para la organización viviente, se forjó en los soles anteriores a los nuestros y fue dado a luz tras la explosión de estos soles. Las macromoléculas necesarias para la organización celular se reunieron en una evolución físico-química. Y en este sentido realmente no tenemos ninguna diferencia con otros seres materiales y además estamos integralmente vivos. Y a pesar de que ello, nos volvimos ajenos a este mundo, ajenos a la vida y a otros seres vivientes, por nuestra cultura y nuestro espíritu, al evolucionar nos hemos disociado al punto de tener la ilusión de ser privilegiados, de que existe una creación especial para nosotros, de que había un destino especial para nosotros y un futuro después de la muerte, que era especial con relación a los demás. En efecto, nos convertimos en gigantes del universo, es decir, una pequeña minoría. Ya no conocemos a otros seres vivientes fuera de nuestro planeta ni a otros humanos sin duda. Y si existen son muy inusuales, estamos perdidos en este universo extraño. Es evidente que los soles son demasiado ardientes para vivir en ellos y el espacio es demasiado gélido y nuestro único hábitat es este pequeño planeta. Dicho eso, es un planeta a la vez físico, biológico y donde estamos como en casa. Siempre hay que pensar nuestra relación fundamental con la naturaleza física y biológica y nuestro alejamiento de esta naturaleza física y biológica. Descartes contra la naturaleza. Edgar Morin, usted se lanzó a una empresa quizá enorme, una obra en 6 volúmenes titulada El Método. ¿Con este título le rinde homenaje a Descartes o es una especie de provocación, ya que todo el mundo piensa inevitablemente en el discurso del método? Quizás sean ambas cosas. El homenaje en el sentido de que el discurso del método, como decía Descartes, para guiar su razón en las ciencias, y es ese exactamente el proyecto que se debe retomar. No alcanza con conocer o acumular saber científico. Hay que reflexionar sobre él de forma racional y guiar esta razón. Y por otra parte, agregaría que si el cogito tiene una importancia central en Descartes, para mí, la noción que yo llamo el cómputo también es muy importante. Dicho esto, el método significa también que, en mi opinión, ya no hay que hacer referencia al método de Descartes, porque es un método que finalmente privilegia el espíritu analítico, es decir, la división de la dificultad en parcelas. Es un método que identifica la verdad con la idea clara y distinta. Dicho de otro modo, ya que una idea que no sea ni clara ni distinta es falsa. En mi opinión, nos enfrentamos a la complejidad que nos plantea un problema que trasciende el análisis, que trasciende la claridad, sin suprimirlos, olvidarlos o abandonarlos. Descartes comenzaba por la reflexión sobre el espíritu, pero usted parece querer comenzar por el conocimiento de la naturaleza. ¿No es acaso una forma de confiar más en la ciencia, en los progresos de la ciencia que en la filosofía?
En realidad, no comienzo por el conocimiento de la naturaleza, sino por el conocimiento de la naturaleza. Lo que me interesa en el método, el punto de partida, es cómo las ciencias se vieron obligadas a renunciar a su concepción determinista y simplista de su propio progreso y a afrontar el problema de la complejidad. Lo que me interesa es este juego sin fin, que va del espíritu a la naturaleza. Desde el comienzo de mi libro, pienso que las ciencias son interdependientes. Evidentemente hay que arraigar el origen del conocimiento del hombre en el conocimiento biológico, arrastrar el origen del conocimiento biológico en el conocimiento físico, pero también vincular el conocimiento físico con el histórico y social, ya que las ciencias físicas son productos singulares de la historia occidental, del desarrollo de nuestra civilización. Todas las ciencias son sociales, incluso la física, y todos los conocimientos son interdependientes. Mi idea clave es que no podemos aislar un conocimiento de la naturaleza que sea objetivo y científico de un conocimiento del espíritu que sea subjetivo y filosófico, y esta es la diferencia radical con el espíritu. No solamente cartesiana, sino también que reina incluso dentro de nuestra tradición. Es separación, la disyunción, lo que me interesa. Es proseguir el trabajo del conocimiento para que el conocimiento pueda descubrir sus fallas, sus límites, posibilidades e imposibilidades. Me parece que en su obra usted odia a Descartes, al cartesianismo. Descartes no fue uno de los primeros en matar la naturaleza y en expulsar la vida de ella. ¿No es esta una de las mayores fallas de Descartes? Yo diría que más profundamente estoy situado contra esta disyunción absoluta, no solo entre el espíritu y la reflexión por un lado, la filosofía y la metafísica, y del otro lado la ciencia y el determinismo, lo que influyó en todo el proceso de nuestra historia, del pensamiento occidental. En el fondo, yo reacciono contra esta brecha entre el animal considerado como máquina pura y el hombre que dispone de algo más, que sería el espíritu. La concepción del animal-máquina mecaniza la vida, o en ese sentido, mata la vida, pero en realidad la desconoce. Transforma todo lo que no es humano en objeto puro, reservando la calidad de sujeto al hombre. Evidentemente quise escribir en ruptura con esta tradición. Hoy en día es preciso poner metódicamente en duda el principio mismo del método cartesiano, la disyunción de los objetos, de las nociones entre ellas, la disyunción absoluta del objeto y del sujeto. Edgar Morin, El método, la naturaleza humana. No se establece al mismo tiempo una concepción tecnocientífica de la naturaleza que apunta a su manipulación. Eso fue claramente formulado por Descartes y por Bacon. Ellos vieron muy bien que la ciencia iba a conferirle al hombre un poder sobre la naturaleza, y que el determinismo no es solamente el hecho de hacer que el hombre obedezca a leyes absolutas. El determinismo es una ocasión para que el hombre conozca las leyes que rigen las cosas, gobernar estas cosas mediante estas leyes. Lo que ellos previeron es que la lógica del sistema de experimentación para verificar una teoría era una lógica de la manipulación. Extraemos cosas o seres vivientes de su medio natural,
los ponemos en un medio artificial y ejecutamos sobre ellos una cierta cantidad de determinación que los modifica o los muta. Esta manipulación que estaba al servicio de la verificación se volvió muy importante en el desarrollo técnico y en la tecnociencia. En la técnica se estudia para manipular, mientras que en la ciencia se manipula para estudiar. Y la tecnociencia es una especie de rueda infernal que se pone en marcha y hoy en día no se sabe si la manipulación no se volvió más importante que el conocimiento y la investigación. Es una carrera en la que el uno y la otra se retroalimentan de una forma peligrosa y demencial. En la ciencia clásica encontramos la noción del determinismo y el lugar empuja las cosas hacia un determinismo absoluto. ¿Este determinismo absoluto podría ser considerado como un sueño o una pesadilla? Es un sueño pesadillesco. ¿Es un sueño en qué sentido? En el sentido de que inconscientemente el lugar y sus sucesores, los científicos, los físicos del siglo XIX, no se daban cuenta de que suprimiendo a Dios le asignaban al universo cualidades divinas. La eternidad, la perfección, la infalibilidad. No se daban cuenta de que esta máquina perfecta era una máquina muy pobre. Era incapaz de crear y de inventar. Para crear una creación, una invención, hace falta un juego, un desorden. Ahora sabemos que nuestro universo lo supone. Entonces, la pesadilla es el universo perfecto. Y al mismo tiempo, el más pobre que podemos imaginar. El absoluto es el verdadero enemigo del género humano. Schlegel. ¿Será necesario hacer un uso nuevo de la idea de máquina? Un uso nuevo que se conecta con el antiguo. La Fontaine hablaba de la máquina terrestre, la máquina redonda. Nosotros hemos transferido la idea de máquina sobre máquinas artificiales que crean máquinas. Nuestra industria, yo quiero devolverle a la idea de máquina su sentido antiguo. Es toda organización que tenga un carácter activo. Digo que el Sol es una máquina que no se parece en nada a una computadora, ni a una máquina de ensamblaje de Renault, que mantiene su equilibrio en la explosión y la implosión y que es capaz de hacer funcionar a esta otra máquina, que es el sistema solar, en el sentido de que le asigno, debemos rehabilitar la palabra máquina, quitándole el sentido mecánico que le dio Descartes. Y nuestra visión industrial moderna. El Sol es una máquina y podemos decir entonces que el hombre es igualmente una máquina. En ese sentido, pero no en el sentido en que Descartes hablaba de animales máquinas. Somos máquinas auto-eco-organizadoras que se organizan a sí mismas con la ayuda del medio ambiente. Y es esa la diferencia radical entre las máquinas artificiales y las vivientes. Las máquinas artificiales no pueden tolerar el desorden, se detienen o se traban. Un motor empieza a degradarse a partir de que entra en servicio, mientras que una máquina viviente puede al contrario tolerar el desorden, utilizarlo y desarrollarse como lo hacen los seres vivientes. Hay dos nociones diferentes de máquina, máquina natural y máquina artificial. Más allá de este universo mecánico, ¿no habría que reencantar el universo? ¿Volver a una concepción griega de la naturaleza? La física de los griegos tiene en sí una noción más profunda que expresa la palabra physis, lo que nace. Es la capacidad de dar a luz a fuerzas nuevas.
Desde mi punto de vista, eso es lo maravilloso de la naturaleza. Creo que la naturaleza se desencantó porque perseguimos a los dioses o a los duendes, a los genios, a los elfos, a las hadas y a las almas, etcétera. Pero en mi opinión, es algo que maravilla. Cómo a partir de una bola de fuego, por ejemplo, se creó un universo de una complejidad sin precedentes. Por ejemplo, con la aparición de la vida del ser humano, que a partir de esta danza de partículas nazcan las sinfonías de Beethoven o las obras de Mozart. Está claro que toda la historia del mundo, de la vida y de la humanidad es objeto de maravilla, pero no es encantada y no siempre es encantadora. Pensar de otro modo, parte 3. A Descartes podríamos llamarlo el amo del error y la falsedad. ¿Es factor de simplificación del mismo modo que podríamos pensar la complejidad? Todo gran pensador tiene zonas de intuición genial y las zonas de ceguera o de oscuridad. Descartes es muy simbólico porque en la historia de nuestro pensamiento europeo, él mismo formuló el principio de simplificación, planteó lo que yo llamo un paradigma, un principio que gobierna el pensamiento, nos pone delante de un problema complejo, o bien desentrañar, separar y evitar toda comunicación entre lo biológico y el hombre cultural, o bien hacer simple lo complejo, reducir lo biológico a lo físico y lo humano a lo biológico. En ese sentido, sin duda, es un factor de simplificación. ¿No hay en usted una especie de proyecto paralelo al de Descartes? Él busca construir una matemática universal y no encontramos en usted una biofísica universal. Soy mucho más de la idea, no de esta idea arquitectónica de matemáticas, sino de la idea musical de bucle y espiral, lo que me interesa como el bucle de la ciencia, donde todas se retroalimentan. Es un bucle del conocimiento. Si eligiera un problema sería la espiral o el torbellino. Un torbellino nace del encuentro de flujos contrarios, lo que se sucede en la atmósfera, vientos contrarios en un momento dado y crean una forma relativamente estable, dotada de gran energía. Este torbellino es una imagen simbólica, porque ¿cómo se formaron los soles? Sino como torbellinos que se concentraron, que es la vida en el plano fisiológico. Nuestro organismo es el torbellino donde nuestra sangre recorre todo el cuerpo y se desintoxica en cada pasada. Esta forma en la cual la serpiente se muerde la cola y todo vuelve, pero nunca puede volver exactamente al mismo lugar, sino que evoluciona. Para mí esa es la mejor imagen. Y no la imagen de un matemático. Esa sería la fuga, la sonata o la sinfonía. El tiempo espiral es a la vez rara, es la reiteración y el recomenzar del desplazamiento y el de la vida, el de la transformación, el desarrollo. De este modo, el tiempo irreversible, el tiempo repetitivo, el tiempo espiral, tienen algo en común dentro de y por el circuito regenerador de la vida. La cámara infernal hacia la muerte, la proliferación evolutiva son indisociables. Edgar Morin, El método. 2. La vida de la vida. Hay una apelación constante en sus obras a las figuras del bucle y de la retroacción. ¿Acaso la cibernética no fue uno de los enfoques científicos que lo inspiró profundamente? Tengo una actitud doble.
Pienso que hubo un aporte absolutamente fecundo con esta idea de la retroacción y que la cibernética, la concepción cerrada de la cibernética es una idea que simplifica. Entonces, qué es lo importante? La ruptura con la causalidad lineal. Hasta ahora se dice que una causa determina tal efecto. Con la idea de la cibernética es como la calefacción central. Usted tiene un termostato y el termostato es lo que permite que el efecto, una cierta temperatura o bien retroalimente la causa, estimule el calor o al contrario, lo frene. Una vez creado este circuito, cuyo efecto se hace causal de la causa, usted crea la autonomía térmica de una pieza. Ya hemos hablado del concepto de la autonomía y tenemos este fenómeno donde el frío exterior es lo que determina el calor interior. Por ende, usted tiene una ruptura de todas las causalidades exteriores lineales. Agrego a esta idea la retroacción, la idea más importante de recursión, que corresponde al proceso autoproductor y autoorganizador. Una recursión es cuando el efecto se convierte en productor de la causa. El producto se convierte en un productor de lo que produce. Y tenemos el ejemplo en el dominio del organismo vivo. Nosotros somos los productos, un proceso de reproducción sexual, pero al mismo tiempo somos los productores de ese proceso, que vamos a continuar al copular con otros. Somos productos y productores. La sociedad es el producto de interacciones entre individuos. Por esa sociedad, con su cultura y sus normas, vuelve sobre los individuos y los produce a su vez. La recursión explica toda organización compleja. Y de ahí la ruptura con la causabilidad simple y lineal. Es una conquista fundamental del pensamiento complejo. Usted trabaja con las nociones de la incertidumbre y la contradicción. ¿Qué vamos a tener que hacer con nuestra lógica europea? Mientras que podamos utilizarla en los campos limitados y simples está muy bien, pero desde que llegamos a zonas profundas del universo, hemos encontrado la contradicción. Cuando nos zambullimos en la estructura microfísica, nos topamos con la codificación entre el corpúsculo y la onda por caracterizar una partícula. Hay muchos dominios en los cuales debemos afrontar contradicciones. La vida se hace a temperatura límite de su destrucción. Existe una contradicción entre el hecho de que somos seres de un linaje que transcurre en el tiempo e individuos que vivimos en un momento efímero. Por ende, afrontar la contradicción cuando ella se postule racionalmente es una necesidad del pensamiento. En cuanto a la incertidumbre, estamos obligados a ella. Sabemos que no tenemos leyes capaces de dominar todos los fenómenos. La acción es una estrategia en un mundo de incertidumbre y ninguna futurología puede predecir el desarrollo de la historia futura. Lo importante no es tanto reconocer una zona de contradicción y una zona de incertidumbre, sino tener la capacidad de trabajar con el pensamiento dentro de la incertidumbre y la contradicción. Unid lo que está completo y lo que no lo está, lo que es concordante y lo que es discordante, lo que está en armonía y lo que está en desacuerdo. Heráclito. Usted lucha contra el mal uso de los grandes opuestos conceptuales y las grandes disyunciones. ¿Estos opuestos son radicalmente falsos o podemos utilizarlos mejor? No podemos prescindir de la oposición, pero podemos vivir sin disyunción.
Es decir, la incapacidad de hacer que se comuniquen en lo biológico, demuestra que estas ideas antagónicas pueden interfecundarse y ser complementarias. Por ejemplo, en la concepción de la cultura europea moderna que yo defiendo, no habría habido cultura europea de no haber existido un conflicto entre la fuente griega, donde la naturaleza es el misterio esencial, la physis, y donde la razón es el juez supremo del universo, que permite a la vez la democracia. ¿Dónde están los ciudadanos que gobiernan la ciudad? Que los dioses no gobiernan, sino protegen. Y la idea judeo-cristiana, donde al contrario es el Dios inspirador de todas las cosas, el creador del universo, al que creó al hombre y a su imagen y semejanza, además del conflicto entre la concepción judeo-cristiana y greco-latina, surgen del humanismo moderno, la ciencia moderna, el racionalismo moderno. Hubo interpretaciones entre la una y la otra. Lo que hay que ver es cómo los antagonistas en ciertas condiciones pueden ser productores. Y la cuestión no es preguntarse si, por ejemplo, la democracia moderna o el humanismo es producto de los griegos y no de los judeocristianos, o a la inversa. Es producida por la biología, ese es mi punto de vista, y creo que puedo hacerlo extensivo a otros problemas. Parece existir en su obra otro ángulo que quisiera abordar, una cierta inteligencia del pensamiento mitológico. ¿Cuáles son los méritos? Hay que militar por una razón más abierta, más tolerante, que rechace menos este pensamiento mitológico. No se distribuyen tantos méritos. No podemos dejar a un lado el mito. Los mitos son consustanciales a la humanidad. En la misma fuente está el mitos, el mundo del mitos, y el logos, el mundo de la razón, de la lógica. El mundo del mito es misterioso, la verdad que poseen en sí mismos. Es muy difícil de delatar, pero sentimos que a través de su metáfora nos hablan de algunas cosas que el lenguaje claro y lógico no pueden decirnos. Por otra parte, la racionalidad es incapaz de encerrar el mundo en una concepción coherente. Debe permanecer abierta, es decir, dialogar con sus racionalizables, dado que tenemos estos dos universos, el del mito y el de la racionalidad. Ellos deben tratar de dialogar. La racionalidad debe tratar de dialogar con el universo del mito. Y en nuestra vida debemos hacer lo mismo. No podemos vivir sin el mito. Por mito me refiero a la manera antigua, a la creencia en los dioses, a la salvación religiosa. Podemos dejarnos guiar por el mito de la verdad o del amor, es decir, la creencia de que hay que buscar la verdad o de que el amor es bueno. Debemos ser capaces de saber cuáles son estos mitos y dejarnos nutrir por ellos. Quisiera un nuevo tipo de diálogo con los mitos. Tierra Patria, parte 4. Las nuevas ciencias, por oposición a la ciencia clásica, nos abren perspectivas hacia nuevas morales o una nueva política. Las nuevas ciencias son las ciencias que se basaron sobre un tipo nuevo. Por ejemplo, la ecología como ciencia no es una disciplina clásica que aísla un objeto. Al contrario, toma los ecosistemas, las interacciones entre todos los seres vivientes, los vegetales, los animales unicelulares y las condiciones geológicas, meteorológicas, geográficas,
Entonces lo que estudia es la forma en que se organizan espontáneamente o se desorganizan estos ecosistemas que en conjunto forman la biosfera. La biología tradicional destruye la idea de la naturaleza o incluso la idea del hombre, ya que no se ven más que moléculas, comportamientos. La ecología reconstituye la idea de la naturaleza, al igual que la nueva astrofísica hizo resucitar la cosmología. A principios de este siglo no existía más el cosmos, había una especie de universo, una extensión sin fin librada al espacio-tiempo. Bruscamente se dijo que nuestro universo es totalmente singular, tiene propiedades singulares, nació de una forma singular a partir de una singularidad. Se desarrolla de una forma cuyo futuro no sabemos exactamente si será singular, o bien por la retroacción o por la dispersión. El mundo fue resucitado. Y entonces podemos retomar el viejo problema clásico de los filósofos y en general de todo hombre que reflexiona sobre sí. ¿Qué es el hombre en la vida? Y en la naturaleza y el mundo podemos hacer dialogar nuestras preguntas y podemos hacer dialogar nuestra moral. Tenemos mucho que reflexionar sobre la moral, pero no inventar una nueva moral. Eso no se inventa por decreto. A partir del momento en que sabemos que si destruimos la naturaleza de manera inconsecuente, tanto mediante la destrucción como por la polución, atentamos contra nosotros mismos y estamos obligados a renovar nuestra ética, no solo para salvaguardar a la humanidad, sino en solidaridad con el mundo animal y con el mundo viviente. Desde el punto de vista cosmológico, podemos replantear nuestro problema de nuestra situación en un universo que no nos confiere sentido, que no tiene un sentido inscrito en sí mismo. Depende de nosotros forjarnos un sentido y leer nuestros valores y nuestra moral. Estas ciencias nuevas permiten el diálogo entre los conocimientos y nuestras perspectivas y nuestras necesidades morales y políticas, mientras que las ciencias disciplinarias tradicionales impiden todo diálogo. Una antropobioética defiende el valor de la vida y los valores de la vida. Necesitan una ciencia de la vida, de una política de la vida, que el lector no se confunda. Es imposible deducir una ética de una ciencia y una política de una ética, pero es necesario hacer que se comuniquen entre sí. El método 2, la vida de la vida, Edgar Morin. La idea de la solidaridad no se instaló hasta el presente. En el centro de las perspectivas políticas tiene un significado que va más allá de su significado acordado. Hay dos cosas. La primera, yo tomo en serio la divisa libertad, igualdad, fraternidad. La tomo como un mito profundo. Pero considero que esta fórmula es tan compleja como la fórmula de la Trinidad en la teología católica, porque libertad, igualdad, fraternidad no se suman. Son a veces contradictorias. Si usted solo se atiene a la libertad, destruye la igualdad y la fraternidad. Si usted impone la igualdad, usted destruye buena parte de la libertad y la fraternidad. No se decreta por voluntad gubernamental. He aquí tres nociones claras. Vivimos en una sociedad en una evolución, donde el fenómeno de la urbanización del mundo actual no solamente desarrolló el individualismo, sino también la atomización de individuos que están cada vez más aislados. Las antiguas formas son solidaridad locales, familiares de la época de la gran familia, con los abuelos, los tíos, etc. Esos días se acabaron.
Y en las grandes ciudades la solidaridad no existe. Si alguien se cae en la calle, nadie lo va a recoger. Decimos, es asunto de la policía, de los bomberos. Yo no tengo nada que ver, llevo prisa. Dicho de otro modo, cada uno se desentiende del problema de la solidaridad. Se reporta al nivel de las instituciones, que la hacen pero de manera burocrática y anónima. Hay una necesidad de fraternidad, de solidaridad en nuestra sociedad. Las nuevas solidaridades no han reemplazado a las antiguas, es una necesidad. La segunda cosa, cuando somos parte de una sociedad muy compleja, eso significa que una sociedad tiene aparentemente mucho desorden, mucha libertad para los individuos y para los grupos. Hay reglas comunes que son dictadas por el Estado, etc. Pero la complejidad permite de alguna manera reducir sus reglas coercitivas para dar más libertad. Pero finalmente la complejidad extrema desintegra la colectividad, ya que no hay más elementos y finalmente no queda nada que los desvincule. Dicho de otro modo, hay momentos en que el exceso de complejidad se autodestruye. ¿Cuál es el remedio? Tenemos el remedio clásico, la autoridad. Tenemos el segundo remedio, que es un enemigo exterior que va a soldar a la colectividad, pero ya no tenemos un enemigo hereditario a nuestra disposición. A la tercera necesidad es un sentimiento de solidaridad que se vive interiormente. La solidaridad, la fraternidad son necesidades internas de la complejidad si ésta quiere sobrevivir. He aquí dos razones. Una mitológica en el sentido más noble del término y la otra literalmente orgánica, que hacen que la solidaridad deba jugar un papel crucial en el mundo de hoy. La divisa libertad, igualdad, fraternidad es típicamente compleja porque estos tres términos complementarios son al mismo tiempo antagónicos. El gran diseño. Edgar Morin, artículo en Le Monde, 22 de septiembre de 1988. El siglo XX sigue siendo la edad de hierro, según usted. La prehistoria aún no terminó. ¿Puede explicarnos eso? Sí. La era planetaria comenzó en 1492 con el descubrimiento de América. Y al cabo de un siglo, todas las partes de la diáspora humana que habían perdido contacto entre sí durante decenas de millares de años, se encuentran a partir de ese momento en conexión. Se crea una cierta cosa en común. Primero es el tejido microbiano. Los microbios de América van a Europa y viceversa, los microbios de Europa van a América. Pero no solo habrá intercambio microbiano, habrá intercambios mestizajes comerciales. Toda la historia a partir de esta época es el fortalecimiento de las interacciones y las solidaridades del planeta. Hoy en día, si pasa algo en Irán, hay repercusiones inmediatas sobre el mundo entero. Un crack en la bolsa de Nueva York no solo reverberará en la bolsa de París, sino que tiene efectos económicos en los confines de la África. Hay una solidaridad planetaria, de hecho. Y sin embargo, es la época de los peores desgarramientos. Tuvimos las dos guerras mundiales del siglo. Las fuentes de conflicto no cesan de estar activas y los conflictos no cesan de reavivarse y la humanidad no está lista para reconocer y aprovechar las consecuencias de esta solidaridad. De hecho, y es de eso que estamos en esta edad de hierro, en la edad bárbara del planeta, donde este tejido entrecruza el crimen, la sangre, los desastres, el racismo, este tejido común. Por otra parte, estamos en la prehistoria del espíritu humano. Muchos creyeron que se había llegado al pináculo del conocimiento humano, de la razón, de la ciencia, etc. Hoy nos damos cuenta de que la física debe recomenzar su ciclo, de que la biología está dando sus primeros pasos. Nos damos cuenta de que el psicoanálisis es una pobre repetición tras haber descubierto un abismo interior, de que conocemos muy poco de nosotros y que debemos repensar nuestro modo de pensar. Como decía Einstein, solo usamos el 15% de las capacidades de nuestra mente. Incluso esta imagen de Einstein es muy simplista, como si pudiera conferir un porcentaje. Estoy convencido de que tenemos una máquina genial, de que el cerebro es
y que todavía está balbuceando. Estamos en la prehistoria del espíritu humano. Pero dicho esto, podemos agregar algunas cosas. En la década de los 50, cuando yo publicaba la revista Argument, se había puesto a nuestra vista, bajo el emblema de una idea de un pensamiento planetario, ya no debemos pensar aisladamente. Era una reacción contra el pensamiento hexagonal. No solo hay que pensar en el marco de Europa, hay que pensar en el marco del planeta. El pensamiento siempre debe tener el horizonte planetario. La segunda cosa que se une a este pensamiento planetario es la idea de que la Tierra es un sistema viviente, de que la biosfera tiene su propia realidad y que dentro de este marco tenemos un problema vital, nosotros los humanos, para regular todos los procesos que podrían ser destructivos, la deforestación, la capa de ozono en la Antártida y en el Ártico, y todas las múltiples poluciones y degradaciones que crean nuestras industrias. Tenemos este problema a nivel planetario, que es el problema ecológico, y también hemos hecho este importante descubrimiento a partir de la astrofísica, y que la Tierra es nuestro único hábitat posible. Solo podemos vivir artificialmente en cápsulas, pero son para viajes, para puestos de observación, pero en realidad el espacio es demasiado gélido. Nos transformaríamos en bloques de hielo para la eternidad. Los soles son demasiado ardientes. Nos convertiríamos de inmediato en cenizas, en humo. Entre el cristal y el humo tenemos esta pequeña casa. Como dicen los alemanes, Heimat, para mencionar a su patria, home, como dicen los ingleses. Es la única cosa habitable para nosotros, sus flores, sus planetas, sus animales, su variedad, sus plantas. De ahí la idea de tierra patria. Porque en esa idea de tierra patria reencontramos la idea de la conciencia de la edad de hierro planetaria, de la era planetaria, del pensamiento planetario, del problema ecológico mundial, de la unidad del sistema terrestre en el universo y de nuestra voluntad, de llegar quizás a un nuevo nacimiento de la humanidad. Soy una parte de todo lo que he encontrado. Ortega y Gasset.